¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de resistencia de materiales, que corresponde al tema de flexión en vigas. Vamos a resolver el siguiente problema de diseño de vigas a flexión. El problema nos dice que una viga de acero simplemente apoyada de 5 metros de largo AD debe soportar las cargas distribuida y concentrada que se muestran en la figura. Si el esfuerzo normal permisible para el grado de acero utilizado es de 160 megapascales, seleccione el perfil de patín ancho que deberá utilizarse. Primeramente, vean que tenemos una viga simplemente apoyada. Recuerden que una viga simplemente apoyada tiene un apoyo fijo y un rodillo. Además nos dice que hay un esfuerzo normal permisible de 160 megapascales y nos pide seleccionar un perfil de patín ancho. ¿A qué se refiere con un perfil de patín ancho? Son las vigas I, o comúnmente llamadas también vigas W. Son estas que tenemos aquí en este esquema. Son perfiles W o perfiles de aleta ancha, son estas que tenemos aquí, o vigas I. Entonces necesitamos diseñar un perfil W que sea de acero. Que vamos a emplear estas tablas que tenemos aquí, que vienen en el libro de Mecánica de Materiales de BIR, para diseño de vigas a flexión. Más adelante explico cómo entrar a esos diagramas que tenemos ahí. Entonces, para poder nosotros diseñar, ya habíamos visto la teoría en clase y dijimos que necesitamos un módulo elástico de la sección mínimo. ¿Qué ecuación vamos a emplear? Recuerden, era la ecuación que nos decía que esfuerzo permisible era igual a un momento con valor absoluto máximo sobre un módulo elástico de la sección mínimo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Vamos a tener que obtener este módulo elástico de la sección mínimo. Nos da el esfuerzo normal permisible para el grado de acero que hay que utilizar, que son 160 megapascales. ¿Qué nos falta? La incógnita es el módulo elástico de la sección, esta S que tenemos aquí. Ya tenemos el esfuerzo permisible. Sin embargo, nos falta el momento máximo. Recuerden que es con valor absoluto. ¿Cómo vamos a obtener ese momento máximo? Recuerden que empleábamos los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Recuerden, hay que obtener primero las reacciones para poder construir nuestro diagrama de cortantes, y con las áreas de ese diagrama de cortante obtenemos el diagrama de momento flexionante. Y con ello ya simplemente sustituimos aquí, y con el S mínimo que nos dé, pues hay que entrar a las tablas que mostré ahorita para poder encontrar el diseño más óptimo. Más adelante voy a explicar el criterio para su selección. Primeramente hay que construir esos diagramas y primero obtener las reacciones. Vean que en el apoyo fijo hay dos reacciones, una reacción en Y, que le voy a llamar AY, y una reacción en X, que le voy a llamar AX. En el punto D hay solamente una reacción en Y, que le voy a llamar DY. ¿Cómo obtengo esas reacciones en esta viga simplemente apoyada? Recuerden que hay que emplear las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Son las ecuaciones de equilibrio. Primero vean que no hay ninguna fuerza en X. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, positivo a la derecha debe ser igual a 0. Y solamente tenemos la reacción AX. Como no hay fuerzas, AX tendrá que ser igual a 0. Entonces solamente va a haber reacciones en Y. Hay dos reacciones y tenemos en la viga simplemente apoyada, tenemos una carga uniforme de 20 kN y una carga puntual de 50 kN. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos antes. ¿Por qué? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vean que vamos a tener dos incógnitas. Sin embargo, si hacemos una sumatoria de momentos, podemos obtener una de ellas y ya con sumatoria de fuerzas en Y obtenemos la otra. ¿Dónde vamos a hacer momentos? Voy a hacer momentos en A. Va a ser sumatoria de momentos en A, debe ser igual a 0 y recuerden que es antihorario positivo.
Algo importante a mencionar aquí es que recuerden que tenemos que convertir primero esta carga uniforme a una carga puntual. Recuerden que esa carga puntual, cuando la convertimos, está aplicada en el centroide de esa carga uniforme. En este caso tenemos una carga uniforme rectangular, por tanto esa carga puntual va a estar aplicada a la mitad. En este caso la mitad de 3 pues va a ser 1.5. ¿Cómo vamos a obtener esa carga puntual obtenida de esa carga uniforme? Recuerden que hay que multiplicar ese 20 kN sobre metro por la longitud donde está aplicada esa carga uniforme, que en este caso son 3 metros. Entonces, que quede claro que aquí va a estar una carga puntual que vamos a obtener de esta carga uniforme. Vamos a dibujarla a la mitad, como lo mencioné. Entonces, aquí que quede claro que va a estar una carga puntual, que nosotros ya sabemos que va a ser ese 20 kN por 3, que va a ser 60 kN. Entonces, para momentos, ya sabemos que esa es la carga puntual obtenida de esta carga uniforme. Entonces, primero vamos a hacer momentos en A. Recuerden que se nos van las reacciones en ese punto. Vamos a tener esta fuerza de 60 kN que nos va a girar horario, por tanto va a ser negativo, menos 60 kN por la distancia desde el punto A, que recuerden que es la mitad de 3, va a ser 1.5 metros. Vamos a tener también esta carga puntual de 50 kN aplicado en el punto C, que también me va a girar horario, va a ser negativo. Y la distancia desde A va a ser 4 metros. Vean, es 3 más 1 metro de aquí. Y por último vamos a tener la incógnita, que es la reacción de Y, que me va a girar antihorario, por tanto va a ser positivo. Y la distancia pues son los 5 metros. Ya no tenemos ninguna fuerza, por tanto esto va a ser igual a 0. Y al momento de despejar esta ecuación, podemos obtener esa reacción de Y, que nos va a dar un valor, recuerden, es estos dos términos, pasarlos a la derecha y dividirlos entre 5. Y esa reacción de Y me va a dar un valor de 58 kN y me da positivo, por tanto sí va hacia arriba. ¿Qué hago para obtener AY? Pues simplemente, como les mencioné, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden aquí, positivo hacia arriba. Y vean las fuerzas que vamos a tener. Va a ser la AY hacia arriba. Y vean que vamos a tener la puntual de 60, que es la convertida de la carga uniforme, que son 60. Menos 60, porque va hacia abajo. Vamos a tener también menos 50, que es la carga puntual aplicada en C. Y vamos a tener hacia arriba esta reacción. Más dy, que ya sabemos que vale 58 kN. Y eso debe ser igual a 0. Vean que vamos a pasar a la derecha el 60 y el 50 sumando y este 58 restando. Por tanto, la reacción AY va a ser igual a 60 más 50 menos 58. Y me da un valor positivo de 52 kN. Como me da positivo, sí va hacia arriba también. Entonces, ya obtuvimos esos valores de las reacciones. Voy a colocarles su valor aquí. Esta vale 58 kN y la AY dijimos que vale 52 kN. A partir de estas fuerzas, vamos a obtener primero el diagrama de fuerzas cortantes. Recuerden, subimos con las reacciones, vean que aquí vamos a subir 52 kN. Vamos a colocar más o menos ese valor. Voy a colocarlo aquí. Recuerden, va a ser este 52 que sube. A fuerzas cortantes me refiero a las fuerzas que están aplicadas en la viga. Vean que subo 52 kN. Y recuerden que cuando hay una carga uniforme, la línea donde baje va a ser una línea con pendiente. Es decir, en otras palabras, una línea con inclinación.
¿Cómo voy a obtener el siguiente punto para poder unir esa línea que menciono? Recuerden aquí que sube 52. A ese 52 le voy a restar el menos, que va a ser 20 por 3. Es decir, a 52 le voy a restar 60 y me va a quedar menos 8. Y vean que la carga uniforme termina en B. Por tanto, en el punto B voy a tener menos 8. Vean que aquí yo ya dibujé mi eje X. Esta línea recta que tenemos aquí es la distancia y está en este caso en metros. Aquí está mi 0. Por tanto, subí 52, que es la reacción en A. Voy a bajar de manera inclinada este 52 menos 60 y me queda un valor de menos 8. Recuerden, 52 menos 60 es menos 8, por tanto, ese menos 8 va a estar abajo de esta línea recta. Aquí lo voy a colocar, menos 8. Que quede claro que las unidades son kilonewton. Aquí lo puse en rojo. Cortante, recuerden que se denota con la letra V y le puse entre paréntesis kilonewton. Entonces, si no quieren aquí dibujar esa unidad, solamente pongan el número. Tengo menos 8 aquí. Recuerden, ahí voy a tener que unir esos puntos de manera diagonal porque tenemos una carga uniforme. Recuerden que cuando hay una carga uniforme debemos tener una línea recta con pendiente, con inclinación o en diagonal, como ustedes lo gusten ver. Ya estoy en el punto B en menos 8. ¿Qué pasa de B a C? Vean que de B hasta un poco antes de C no hay nada. Si no hay nada, vamos a permanecer constantes. A constante me refiero a una línea recta, totalmente recta, es decir, sin ángulo. Una línea totalmente horizontal porque no tiene pendiente. Entonces, que quede claro, aquí vamos a permanecer constantes. Por tanto, voy a dibujar una línea recta ahí, que aquí va a estar mi punto. Voy a poner mejor primero los puntos para que vean. Aquí voy a tener un punto igual con menos 8. Y vean que en ese punto ya es C. Y vean que en C tengo menos 8 y bajo 50. Entonces va a ser menos 8, que tenemos aquí, menos 50, nos da un valor de menos 58. Entonces voy a bajar un poco más aquí. Y aquí va a ser menos 58. Y vean que después de ese punto ya tenemos la sección CD y vean que ya no tengo nada. Entonces va a ser otra vez línea recta, colocar un punto aquí y vean que en ese punto D ya subo 58. Si tengo menos 58 más 58 me da 0 y por tanto va a cerrar aquí en 0. Recuerden, tengo que unir esos puntos que marqué ahí y los voy a volver a explicar. Subo 52 y debo bajar a menos 8. 52 de la reacción menos 60 de la carga uniforme me da menos 8. Y como es una carga uniforme, voy a bajar en diagonal. Entonces, habrá que unir esos puntos de esta manera. Voy a unir esos puntos con otro color para dibujar ese diagrama. Vean que estoy en 52 y bajo hasta menos 8 en diagonal, o si lo quieren llamar, con una línea recta con pendiente, es decir, con inclinación. Vean, bajé con esa línea inclinada y aquí ya no hay nada. Recuerden que si no hay nada, vamos a ir constantes, es decir, con una línea recta totalmente horizontal o dicho de otra forma, sin pendiente. Entonces, ahí tendríamos que dibujar una línea recta. Porque no hay nada. Entonces, dibujamos esa línea recta. Y vean algo importante. Aquí tenemos que bajar. Recuerden que llegamos a menos 8 y bajamos 50. Entonces, menos 8 menos 50 da menos 58 que tenemos ahí.
y hay que dibujar esa línea recta. De menos 8 a menos 58. Y ahí recuerden que ya no teníamos nada, por tanto es una línea recta horizontal con ese mismo valor, que es menos 58. Recuerden, tenemos línea sin pendiente cuando no hay nada. Vean que en la parte CD que tenemos aquí ya no hay nada. Y en la parte BC tampoco. Por tanto, vamos con línea recta. En donde sí hay es en el punto C. Exactamente en el punto C es donde baja esta fuerza de 50 kN. Y vean que aquí tenemos menos 58 y la reacción en D es 58 positivo. Va a ser menos 58 más 58, pues me da un valor de 0. Entonces solamente hay que dibujar esta línea vertical para cerrar nuestro diagrama de cortante. Y ahí obtendríamos ya ese diagrama de cortante de esta viga simplemente apoyada. Y recuerden, esta área que tenemos aquí es positiva porque está arriba del 0 y estas áreas pues son negativas porque están abajo de ese 0. También sería correcto dibujar esta línea vertical. Vamos a dibujarla para que te quede bien claro que el diagrama de cortante es todo lo que está en color rojo. Entonces ahí tenemos ya dibujado ese diagrama de cortante de esa viga simplemente apoyada. Recuerden que las áreas de estas figuras que se nos formaron con las fuerzas cortantes nos van a dar el momento flexionante que lo dibujamos abajo. Que quede claro esa parte. Aquí me quedó un poco junto. Recuerden, lo podemos hacer escala. Esto no está escala, es aproximación de los valores, simplemente para que sea un poco más visible. ¿Qué va a pasar aquí? Algo importante. Vean que tengo que obtener las áreas, pero algo importante aquí, vean que este triángulo que se forma aquí, vean que intersecta con el eje X. ¿En qué distancia? No sé. Hay que obtenerla. ¿Por qué? Porque en ese punto vamos a tener un primer momento. Vean que si obtenemos el área de este triángulo que tenemos ahí, pues vamos a obtener un momento hasta ese punto. Y después habrá que restar esta área de este rectángulo pequeño que tenemos ahí, después estos rectángulos que se nos forman. ¿Por qué digo eso? Porque necesitamos esta distancia de 0 hasta donde intersecta con el eje. ¿Por qué? Para saber qué momento flexionante hay en ese punto. Entonces, de entrada tenemos que dibujar una línea punteada desde ese punto donde se intersecta con el eje X. ¿Por qué? Porque ahí también se va a presentar un momento flexionante. En los ejercicios que hicimos en clase no pasaba eso. Pero cuando pasa, es importante mencionar que en ese punto hay un momento flexionante. Y en ocasiones es el máximo, por tanto pues nos importa más. ¿Cómo vamos a obtener esas áreas? Pues recuerden, primero tenemos que obtener esa distancia. Y esa distancia le voy a llamar distancia X. Toda esa distancia, desde el 0 hasta donde cruza esa línea inclinada con el eje X, le voy a llamar distancia X. No sé cuánto vale, pero la tenemos que obtener. Esta distancia le voy a llamar distancia X. Vean que lo que sí conocemos es de que la distancia de A a B son 3 metros. Es decir, de este punto a este punto son 3 metros. ¿Qué voy a hacer para poder obtener esa X? Pues hay que hacer una relación de triángulos. Es decir, vean que yo desconozco esta X, pero conozco la altura de este triángulo, que es 52. Y desconozco este lado pequeño de este triángulo, pero sé que lo puedo denotar como 3 metros menos X, ¿no? Si a 3 metros le resto X, pues me va a quedar de aquí a este punto.
Y aquí también conozco la altura del triángulo, que es menos 8. O si lo queremos ver como simplemente 8. Aquí no importa el signo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente hacer esa relación de triángulos. ¿Cómo? Relacionando esos lados. Vean que voy a relacionar 52 entre x. 52 es la altura, x es esta distancia. La voy a relacionar este triángulo grande con este triángulo pequeño que tenemos aquí. Este triángulo grande con el triángulo pequeño. 52 es a x, que es el triángulo grande, e igualarlos a sus lados respectivos. Este lado que tenemos aquí, vuelvo a repetir, va a ser 3 menos x. Y lo voy a igualar con esa x. Y el 52 con ese 8. Por tanto, voy a colocar igual 8 entre 3 menos x. ¿Qué voy a hacer? Simplemente despejar la x y así voy a conocer esa distancia x que tenemos ahí. Y con ello tendríamos la base y ya podríamos obtener las áreas. ¿Qué va a pasar? Voy a multiplicar cruzado, va a ser 52 por 3 menos x igual a 8x. Va a ser 52 por 3 son 156 menos 52x igual a 8x. Simplemente resuelvo esa ecuación, va a ser 156 igual a 8x más 52x, y eso me va a quedar 52 más 8 me dan 60, 60x igual a 156. Simplemente para obtener esa x, pues paso dividiendo, ¿no? Sería x igual a 156 entre 60. Y obtendría un valor de 2.6. Entonces la distancia sería 2.6 metros. Ya conozco cuánto vale x, son 2.6 metros. Y pues, ¿qué va a ser? 3 menos 2.6, pues me va a dar 0.4. Quiere decir que esta base pequeña es 0.4 metros. Y los demás lados ya los conozco. Vean que es 1 metro de B a C y 1 metro de C a D. ¿Qué voy a obtener ahora? Ese momento flexionante, ese diagrama. ¿Qué hay que hacer aquí? Recuerden sacar las áreas. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura entre 2. Vean que como no hay momentos pares aplicados, voy a empezar en 0. Es decir, voy a empezar desde aquí, voy a empezar a colocar primero los puntos. Aquí está mi 0. Recuerden que este eje es la longitud, que está en metros. Ahí está mi 0 y recuerden, como es un área positiva, voy a sumarle. Va a ser la altura que es 52, la base que es 2.6 y lo divido entre 2 y ya obtendría esa área hasta este punto que prolongué ahorita, que es donde cruza esta línea inclinada con el eje de las X. Me da un valor de 67.6. Lo voy a colocar ahí, va a ser 67.6. Y recuerden que la unidad es kilonewton metro porque estamos hablando de momento. ¿Cómo la vamos a unir? Recuerden, cuando tenemos una línea con pendiente, en momento flexionante vamos a tener una curva. Y algo importante a mencionar aquí, voy a dibujar una curva ahorita al final que ponga todos los puntos, pero vean que mi área es positiva. ¿Cómo voy a dibujar esa curva? Que quede claro, lo menciono aquí. En clase vimos que cuando se tienen momentos negativos los dibujábamos con una curva cóncava hacia abajo. Y decíamos que era porque es un área cortante negativa. Pero de una vez lo aclaro, aun cuando tengamos un área cortante positiva, vamos a dibujar una curva cóncava hacia abajo. Es decir, aquí va a ser de esta manera. Vamos a dibujar ahorita una curva así y vean, cuando tengan negativos también va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, generalmente cuando tengamos diagramas de momentos flexionantes, aunque tengamos cortante positivo o cortante negativo, las curvas van a ser cóncavas hacia abajo. Lo aclaro de una vez. Y vean que aquí, este cachito que tenemos aquí también es un área negativa. Cuando ya tenemos áreas negativas, pues hay que restar. ¿A qué valor? Donde nos quedamos, que es un valor de 67.6. ¿Qué va a pasar?
pues simplemente hay que restar 67.6 menos el área de ese triángulo pequeño. Que vean que la altura es 8 y la base es 0.4, va a ser 8 por 0.4 entre 2, que es negativo, me va a dar menos 1.6. Entonces, a ese 67.6 le resto ese 1.6 y me va a dar un valor de 66. Por tanto, aquí voy a colocar un punto más abajo que va a ser 66. Y que quede claro que esta también va a ser una curva y va a ser una curva cóncava hacia abajo también. Entonces, de aquí a este punto va a ser una curva, de este punto a este punto va a ser una curva, y vean que aquí ya hay rectas, es decir, rectas totalmente horizontales sin pendiente. Si no tienen pendiente, recuerden que esas sí las uníamos con líneas con inclinación. Vamos a obtener esa área, recuerden que la altura de este rectángulo es 8 y la base es 1, entonces va a ser 8 por 1, pues me da 8. Como es negativo, a ese 66 que me quedé aquí, le resto ese 8 y vamos a tener que nos da 58. Vamos a colocar ese punto también ahí, con un valor de 58. Y por último, voy a restar este rectángulo grande, en donde la altura es 58 y la base es 1 metro. Entonces va a ser donde me quedé, que es 58, menos 58, pues me da 0. Vean que cierra aquí en 0. ¿Cómo voy a dibujar esas curvas? Recuerden, es importante, las primeras es totalmente curva, de 0 a 67.6 es curva, de 67.6 es curva, y las últimas dos, esas sí son líneas rectas. Entonces voy a tratar de dibujar aquí una curva cóncava hacia abajo, ahí está, y aquí también va a ser cóncava hacia abajo, y ahí simplemente ya sería, después de eso, marcar esas últimas dos líneas rectas con inclinación o con pendiente. Entonces dibujaríamos esa línea recta que une al 66 con el 58 y al final ese 58 con el 0 que tenemos ahí. Y ahí terminaría nuestro diagrama de momento flexionante. Vean que a mí lo que me importa es el momento máximo de este diagrama. Vean que tenemos un momento 67.6, 66 y 58. Los otros dos que nos restan pues son 0. Inicien 0, terminen 0. ¿Cuál es nuestro valor que necesitamos? Pues el máximo. Vean que el máximo es este que tenemos aquí. Entonces, recuerden que la unidad es kilonewton metro porque las fuerzas la tenemos en kilonewton y pues la longitud en metros, ¿no? ¿Qué es lo que me importa a mí? Ese valor que acabo de señalar. Entonces, mi momento, y como es valor absoluto, pues de todos modos nos dio positivo. Por tanto, nuestro momento absoluto máximo va a ser 67.6 kilonewton metro. Y repito, es valor absoluto, pero aquí toda esta área de momentos es positiva porque está arriba del eje X. Entonces, ya teniendo ese momento máximo, nos devolvemos a la ecuación inicial y vamos a despejar ese mínimo. Recuerden que ya tenemos el esfuerzo normal permisible, que es 160 megapascales. Simplemente, ¿qué hacemos? Despejamos ese mínimo. Lo voy a colocar aquí a la derecha. Va a ser ese mínimo, va a ser igual a ese momento máximo con valor absoluto entre el esfuerzo permisible. Y recuerden, el momento máximo, lo acabamos de obtener, es 67.6 kilonewton metro. Simplemente voy a colocar esos valores. Ese mínimo es igual a 67.6 kilonewton metro, que divide a esos 160 megapascales. Recuerden que kilo es por 10 a la 3 y mega es por 10 a la 6. Entonces va a ser 67.6 por 10 a la 3 kilonewton. Recuerden que kilonewton es por 10 a la 3. Entonces
va a ser 67.6 por 10 a la 3 Newton metro en 360 por 10 a la 6 pascales. Recuerden que esto es por 10 a la 3 y este por 10 a la 6. Y me va a dar un valor de ese mínimo igual a 4.225 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La unidad de este módulo de sección es metro cúbico. Recuerden, la S es módulo elástico de sección o módulo de sección, como quieran llamarlo. Son metros cúbicos. Con este vamos a entrar a las tablas, pero quiero que observen una parte importante de las tablas. Vean que cuando estamos diseñando un perfil o una viga, que en este caso es un perfil W, los S que obtengamos va a ser con respecto al eje X, a menos de que nos digan lo contrario. ¿Y por qué digo que a menos que nos digan lo contrario? Para nosotros poder elegir algo que no sea X, necesitan darnos la sección y decirnos que está todo con respecto al eje Y, pero generalmente es siempre en el eje X. Vean que aquí el eje X nos lo marca en el dibujo, es XX, esta línea horizontal que tenemos ahí. ¿Cómo vamos a entrar a ello? Vean que los valores de módulo de sección elástico o módulo elástico simplemente están por 10 a la 3, es decir, vean que dice 10 a la 3. Y vean otra cosa importante, que están en milímetros cúbicos. Entonces, hay que convertir este valor que tenemos aquí a milímetros cúbicos y después a un valor que sea por 10 a la 3, como tenemos aquí, para poder entrar a esos valores de esta tabla y poder elegir ese perfil. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente convertir este 4.225 por 10 a la menos 4 a milímetros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que va a ser 4.225 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Vamos a bajar metros cúbicos, subimos milímetros cúbicos y recuerden que un metro cúbico son 1000 milímetros, pero esto está al cubo. Entonces tendríamos un S mínimo ya en milímetros cúbicos de, observen que es simplemente ese 4.225 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1000 al cubo. Y me da un valor de 422.500. Pero si lo pongo en notación de por 10 a la 3, me va a dar 422.5 por 10 a la 3. Entonces hay que acomodar esto en por 10 a la 3, como está en las tablas. 422.5 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Vean que aquí ya se nos van metros cúbicos. Vean que los valores están por 10 a la 3. Entonces lo que yo voy a buscar es simplemente este valor de aquí, que es 422.5. ¿Cómo vamos a elegir? Vean que estas tablas están por grupos. Empezamos con el grupo W920, luego con el 840 y así sucesivamente. En algunos hay más de 2, vean que aquí hay simplemente 2, aquí hay 3, 4 y en algunos hay más. ¿Qué significa ese número acompañado de la W? Que quede importante, perdón. Un perfil de aleta ancha se designa por la letra W, al final de las tablas no lo dice, por la letra W seguida de la altura nominal. ¿Qué es la altura nominal? Esta altura de esta sección de viga. Entonces, la primera es la altura nominal y vean que está en milímetros. Entonces, la altura aquí son, en este caso, 920 milímetros. Y el segundo valor es la masa en kilogramo por metro. Esta es la masa, este valor que está aquí, la masa en kilogramo metro. Entonces, vean, ¿cómo tenemos que elegir? Vean que tenemos un valor de 422.5. Tenemos que buscar en esta SX un 422.5. Pero vean que es el S mínimo, entonces tiene que ser mayor. El que busquemos aquí mayor.
pero tampoco se debe de exceder de más. ¿Y cómo se va a elegir? Las más ligeras de cada grupo. ¿A qué me refiero? A que este valor que tenemos aquí, que ya dijimos que es la masa en kilogramo metro, debe ser menor. ¿Cómo vamos a obtener eso? Primero, vean que la 460 es la mínima, es 942. Esa está muy arriba de ese 422. Pero vean la 410 por 38.8, que es la más ligera, ya es 637. Ese todavía lo podemos agarrar. Entonces vamos a ir anotando en una tabla en donde vamos a colocar perfil y en el otro el S. Ya sabemos que está en milímetros cúbicos y recuerden que está en por 10 a la 3. Porque vamos a elegir varios y al final el más ligero y que cumpla es el que vamos a elegir. Entonces vean que en el 410 ya no se sube tanto, es un 637. Es arriba de ese 422. No elijo el 460 por 52, que es este de aquí, porque es 942. Está un poco más arriba. Pero vean que el 410 por 38.8 es 637. Este no lo tomo, chavos, porque está muy arriba de ese mínimo. Entonces, el primero que voy a tomar es W410 por 38.8. Y lo voy a colocar aquí. W410 por 38.8. Y vean que ese tiene un S, que es el que está aquí. Los voy a ir encerrando. Es 637. ¿Por qué elijo la última de ese grupo? Vean que estas pesan más, es 114, 85, 60 y así sucesivamente hasta la más ligera que es 38.8. La última es la más ligera de cada grupo, chavos. Vean, sigo con la W360 y vean que la más ligera es la 32.9 y tiene un S de 474 que es mayor. Entonces esa también la pongo en la tabla. Va a ser W360 por 32.9. Y esa tiene un S de 474. Ahí lo encerré. Que quede bien claro, 474. Entonces, vean que aquí ya se me acaba esta tabla. Este 474 es la segunda que encerré, pero hay más tablas. Entonces, vamos a continuar. Esta está en la página 751. La que continúa está en la página 753. Vean que aquí seguimos ya con un W310. Vean que la más ligera es 23.8, pero vean que tiene un S de 280. Nuestro S es 422.5, entonces esa no me sirve. Vamos a encontrar una que sí cumpla. Aquí está un 415, esta todavía no nos cumple, pero vean que aquí hay una de 549, entonces ese también nos cumple. Pero vean que es W310 por 38.7. Entonces vamos a colocar esa también en la tabla y es W310 por ese 38.7. La vuelvo a mostrar, W310 por 38.7 con un SD 549. Ahí está. Y continúo con los otros grupos. El siguiente grupo es W250. Vean que la más ligera es 984. Perdón, la más ligera es 22.3. ¿Sí? No hay que confundirse con estos colores que están aquí. Vean que termina en 22.3. Pero la de 22.3 tiene una S de 228. Necesitamos una mayor de 422.5 que sería esta de aquí, ¿no? Que es 535. Esta sí es mayor de lo que andamos buscando y es
W250 por 44.8. Esta que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar W250 por 44.8. Lo colocamos aquí en la tabla. W250 por 44.8. Y nos regresamos para ver la S. Es una S de 535. Lo colocamos y buscamos en otro grupo otra que sí tenga un S mayor a ese 422.5. Vean que el grupo de W200, la menor es 19.3, pero tiene una S de 164. Hay que buscar una que tenga más de 422.5. En este caso vean que es este 448, ¿no? Está aquí. Y vean que es W200 por 46.1. Entonces, W200 por 46.1 con un S de 448. Entonces colocamos aquí W200 por 46.1 con un valor de 448 de módulo elástico de sección. Y vamos a ver si hay más que cumplan. El siguiente grupo, vean que es W150, pero vean los S, son menores a lo que obtuvimos. Y los que siguen también son menores. Y aquí acaba estas tablas. Entonces simplemente elegimos esta cantidad de perfiles que son 5. Y recuerden, el primer número que va acompañado de la W es la altura nominal en milímetros. Y el siguiente número, como nos dice la tabla, es la masa en kilogramo por metro. ¿Cómo vamos a elegir? Ya tenemos 5. De esas 5, ¿cuál vamos a elegir? Siempre se va a elegir el perfil más ligero disponible. Vuelvo a repetir, se va a elegir el perfil más ligero disponible. ¿A qué me refiero con ligero? Este segundo numerito, que recuerden que es la masa en kilogramo por metro. Entonces, ¿cuál es el más ligero? Vean que tenemos 38.8, 32.9, 38.7, 44 y 46. ¿Cuál es el menor? Este que tenemos aquí, que es W360 por 32.9. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro problema? Que recuerden que nos dice, seleccione el perfil de patín ancho que deberá utilizarse. Pues vamos a colocar como respuesta el perfil que vamos a elegir va a ser un perfil W360 por 32.9. Y ese es el resultado, chavos, de este problema de diseño de vigas a flexión. Entonces, hay que entender bien cómo entrar a las tablas, cómo seleccionar los perfiles a partir de nuestro módulo de sección mínima, ese que tenemos aquí, y con ello seleccionar el perfil más ligero que cumpla. Recuerden que esta S es la mínima, tiene que ser un valor más alto, ¿sí? En este caso, pues nos resultó W360 por 32.9 y un S de 474. Sí cumple. Entonces, siempre se tiene que elegir, chavos, siempre el perfil más ligero disponible. Y con esto termina este problema de diseño de vigas por flexión.